Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que se encuentren genial. Hoy tenemos una noticia que, les aseguro, va a dejarlos con la boca abierta. Algo que ha estado circulando en las redes, en los medios turcos, y que ha encendido las alarmas de todos los fans de una de las parejas más queridas de la televisión. Sí, estamos hablando de Can Yaman y Demet Özdemir. Prepárense porque lo que les vamos a contar el día de hoy es impactante. Si son fans de estos dos actores, o simplemente les encanta estar al día con los últimos chismes del mundo del entretenimiento, quédense hasta el final porque esta historia tiene todos los ingredientes para ser la bomba de este 2025. Y antes de sumergirnos en todos los detalles, si aún no lo han hecho, les invito de todo corazón a que se suscriban a nuestro canal. Así no se pierden ninguna de nuestras novedades. La noticia que ha explotado en los titulares y ha puesto a las redes sociales a arder, tiene que ver con un posible reencuentro, un posible proyecto, y algo más que está generando muchísima especulación. Como saben, Can Yaman y Demet Özdemir son dos de los nombres más importantes de la industria turca, y su química en la serie Erkencikus traspasó la pantalla, conquistando corazones a nivel mundial. Sus personajes, Kandibit y Sanemydin, se convirtieron en una pareja de ensueño para millones de espectadores. Y desde que terminaron la serie, los fans no han dejado de soñar con volver a verlos juntos. Bueno, pues ese sueño o pesadilla, dependiendo de cómo se mire, parece estar más cerca que nunca. Las primeras pistas surgieron hace algunas semanas, de forma casi sutil, a través de comentarios en redes sociales, de supuestas filtraciones de fuentes cercanas a la producción. Al principio muchos lo descartaron como simples rumores, como los que siempre surgen alrededor de parejas tan mediáticas. Pero la información se ha ido solidificando, se han sumado más detalles, y ahora, la posibilidad de que Can y Demet vuelvan a compartir pantalla es más real que nunca. ¿De qué se trata exactamente? Bueno, los rumores apuntan a una nueva serie, un proyecto ambicioso que estaría en las primeras etapas de desarrollo. Se dice que sería una producción de gran presupuesto con una historia que exploraría temas más maduros, quizás un drama romántico con tintes de suspense o de acción, algo que podría mostrar una faceta diferente de estos actores, alejados de la comedia romántica que los catapultó a la fama. Imaginen a Kandibit y Sanemydin, pero ya no como los jóvenes e idealistas protagonistas, sino como personajes con más experiencia, con conflictos internos más complejos. La expectativa es brutal. Lo que más ha llamado la atención es la aparente implicación de nombres importantes detrás de esta posible producción. Se habla de productores de renombre, de guionistas que han trabajado en éxitos internacionales, y lo más importante, de una dirección que buscaría aprovechar al máximo la química entre Can y Demet. Recordemos que la conexión entre ellos era innegable. Cada mirada, cada gesto, cada diálogo transmitía una autenticidad que hacía que los espectadores se creyeran su historia de amor por completo. Volver a ver eso, pero en un contexto diferente, con un guión más profundo, sería un evento televisivo sin precedentes. Sin embargo, y aquí es donde la noticia se vuelve más jugosa y genera debate, no todo es miel sobre hojuelas. El hecho de que vuelvan a trabajar juntos, después de lo que sucedió entre ellos en el pasado, es algo que no podemos obviar. Como muchos de ustedes sabrán, Can Yaman y Demet Özdemir mantuvieron una relación sentimental que finalizó hace algunos años. Y si bien ambos han sido muy profesionales y respetuosos en público, la dinámica de trabajar juntos de nuevo después de una ruptura amorosa siempre añade una capa extra de intriga. ¿Cómo se sentirán? ¿Habrá tensión en el set? ¿O habrá superado todo y será pura profesionalidad? Los medios turcos y también los internacionales están analizando cada pequeño detalle. Desde un like sospechoso en redes sociales, hasta una aparición pública simultánea en un evento privado. Cada movimiento de Can y Demet está siendo escrutado al microscopio. Se rumorea que ya han tenido reuniones, que han leído guiones, que han estado discutiendo el concepto general del proyecto. Y esto, queridos amigos, no es algo que suceda de la noche a la mañana. Si están considerando un proyecto tan importante, es porque hay seriedad detrás. Por otro lado, hay que ser realistas. Hasta el momento, y aquí es importante ser claros, no hay confirmación oficial. Ni de parte de Can Yaman, ni de parte de Demet Özdemir, ni de ninguna de las productoras que se mencionan. Todo esto sigue circulando en el ámbito de los rumores y las especulaciones. Sin embargo, la persistencia y la cantidad de fuentes que apuntan en la misma dirección nos hacen pensar que algo se está cocinando. Y si fuera así, sería la noticia del año en el mundo de
En las telenovelas y series turcas. Imaginemos por un momento cómo podría ser este nuevo proyecto. Si se trata de un drama, ¿qué tipo de drama? Algo que explore las secuelas de un amor intenso. ¿Una historia de segundas oportunidades? O quizás algo completamente distinto, donde sus personajes tengan una relación antagonista al principio, y el romance surja de forma inesperada. La versatilidad de ambos actores nos permite imaginar escenarios muy diversos. Can Yaman ha demostrado su capacidad para papeles intensos y carismáticos, mientras que Demet Özdemir ha destacado por su dulzura, su fuerza y su gran talento para la actuación. Juntos, en un guión inteligente, podrían redefinir su legado en la televisión. También está la cuestión de sus carreras individuales. Ambos han seguido caminos exitosos después de Erkenzikos. Can Yaman ha estado trabajando en producciones internacionales, como la serie italiana Viola come il mare, y se le ha asociado con proyectos en Hollywood. Demet Özdemir, por su parte, ha participado en series que también han tenido gran repercusión, como Doğdu Unep Kaderindir y My Name is Gülten. Un reencuentro ahora, con la experiencia y el reconocimiento que han ganado por separado, podría ser una jugada maestra para ambas carreras, una forma de consolidar aún más su estatus como estrellas globales. Los fans, por supuesto, están divididos. Hay una parte enorme de la audiencia que está emocionadísima ante la idea de volver a verlos juntos. Las redes sociales se llenan de mensajes de apoyo, de fanart, de vídeos recopilando sus mejores momentos en Erkenzikos. La hashtag #CanDemetForever o #Erkenzikos Reunión se están volviendo virales. Es un sentimiento de nostalgia, de cariño por esos personajes, y de ilusión por ver cómo evolucionan como pareja artística. Pero también hay quienes se muestran escépticos, o incluso preocupados. Algunos piensan que sería repetir una fórmula que ya funcionó, y que tal vez no tenga el mismo impacto. Otros quizás temen que la presión de las expectativas pueda afectar la dinámica en el set. Y no podemos olvidar a los que ven la posibilidad de un romance en la vida real, algo que, como mencionamos, terminó en su momento, y que podría traer consigo ciertas complicaciones. Sin embargo, la verdadera magia del entretenimiento, y especialmente de las producciones turcas, reside en la capacidad de sorprender. Si este proyecto se materializa y si se hace bien, con un guión sólido, una dirección acertada y un enfoque que respete tanto la trayectoria de los actores como la memoria de sus personajes, podría ser un éxito rotundo. Imaginen la expectativa mediática, el número de reproducciones, la conversación global que generaría. Sería, sin duda, un evento cultural. Ahora, ¿cuándo podríamos tener una confirmación? Aún es pronto para decirlo. Las producciones televisivas, especialmente las de esta magnitud, requieren tiempo. Desde la idea inicial hasta el rodaje pasan meses, incluso años. Pero la rapidez con la que han surgido estos rumores, y la insistencia de las fuentes, sugieren que la idea está muy avanzada. Si todo va bien, podríamos estar hablando de un anuncio oficial en los próximos meses, y quizás de un estreno a finales de 2025 o principios de 2026. Esto, claro, es pura especulación, pero nos da una idea del posible cronograma. Lo que sí podemos asegurar es que la noticia de Can Yaman y Demet Özdemir, sea cual sea su naturaleza exacta, siempre genera un revuelo impresionante. Son dos figuras que mueven masas, que tienen un gran poder de convocatoria. Y la idea de que vuelvan a unir sus talentos, después de tanto tiempo y de haber crecido tanto profesionalmente, es algo que ilusiona a muchos. Estaremos muy atentos a cualquier desarrollo oficial. Por ahora, solo nos queda especular, soñar y esperar. ¿Les gustaría ver a Can Yaman y Demet Özdemir juntos de nuevo en una serie? ¿Qué tipo de historia les gustaría que protagonizaran? Déjenos sus opiniones en la sección de comentarios. Estamos ansiosos por leer lo que piensan. Para resumir brevemente lo que hemos hablado, la noticia que ha sacudido el mundo del entretenimiento turco es la fuerte posibilidad de que Can Yaman y Demet Özdemir vuelvan a trabajar juntos en una nueva serie. Los rumores apuntan a un proyecto ambicioso con potencial para ser un gran éxito, pero hasta el momento no hay confirmación oficial. La expectativa es altísima, y los fans están divididos entre la emoción y la cautela. De verdad, muchísimas gracias por acompañarnos en este vídeo. Ha sido un placer compartir esta información con ustedes y especular sobre este posible reencuentro tan esperado. Si les ha gustado el contenido de hoy, si les parece intrigante y emocionante, no olviden darle un gran me gusta a este vídeo.
Su apoyo es fundamental para nosotros. Además, si creen que a sus amigos también les interesaría esta noticia, compártanlo sin dudarlo. Y si todavía no lo han hecho y quieren seguir recibiendo las noticias más impactantes y los chismes más jugosos del mundo del entretenimiento, les invito una vez más a que se suscriban a nuestro canal y activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan nada. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.